Desea comprar una casa de $222,000. Planea pagar el 10% como anticipo, y sacar un préstamo a 30 años por el resto. Parte A. ¿Cuánto va a ser el monto del préstamo? Debido a que está bajando el 10%, el monto del préstamo será el 90% de $222,000 ya que el 100% menos el 10% es el 90%. Entonces, para la parte A tenemos que encontrar el 90% de 222,000. Para encontrar el porcentaje de un número, convertimos el porcentaje a un decimal y lo multiplicamos. 90% como decimal es 0.90, o solo 0.9. Dándonos 0.9 veces 222,000. Y ahora yendo a la calculadora. 0.9 veces 222,000 es 199,800 y por lo tanto, el monto del préstamo es de $199,800. Y luego, para la parte B, ¿cuáles serán sus pagos mensuales si el interés es del 6%? Para responder a esta pregunta usaremos el solucionador TI-84TVM. Comencemos por determinar lo requerido. Información a continuación donde el capital N es el número total de períodos de pago. Debido a que paga mensualmente por un período de 30 años, el capital N es 30 veces 12, que es 360. Hay 360 meses en 30 años. Y por ciento para la parte B es 6% y, por lo tanto, ingresamos 6 aquí. PV representa el valor presente, que es un monto de préstamo inicial, que ahora sabemos que es 199,800. Esto es positivo porque está recibiendo esa cantidad de dinero. PMT representa el monto del pago, que estamos resolviendo. FV significa valor futuro, que es 0 porque después de 30 años el préstamo se cancela y el saldo es 0. Y los pagos por año y los compuestos por año serán 12 porque usted paga mensualmente, y suponemos que los intereses se capitalizan mensualmente. Y siempre dejamos la opción PMT en el extremo inferior. Y ahora vamos a la calculadora. Y luego presionamos aplicaciones, ingresamos, luego ingresamos la información. La capital N es 360, ingrese. Y por ciento es 6. Ingrese. PV es 199,800. Este es el valor presente, ingrese. Estamos resolviendo el pago, así que volveremos a esta fila, ingrese. El valor futuro es 0, ingrese. Y los pagos por año y los compuestos por año son ambos 12. Y fíjate cómo tenemos PMT establecido en extremo. Para resolver el pago mensual, subimos a la fila para PMT o pago y presionamos alfa, enter. Observe cómo es negativo porque esto es la cantidad que tiene que pagar cada mes, lo que significa que el pago mensual cuando la tasa de interés es del 6% es de $1,197,90 al centavo más cercano. Entonces, utilizando el solucionador, a pesar de que la cantidad de PMT es negativa, ingresamos un valor positivo para la parte B para los pagos mensuales. Y luego, para la parte 100, ¿cuál será su mensualidad? ¿Los pagos serán si la tasa de interés es del 7%? Para responder esta pregunta utilizando el solucionador TVM, simplemente cambiamos el 6% al 7% y luego resolvemos PMT nuevamente. Entonces, volviendo a la calculadora, nuevamente cambiamos el 6 a 7 para la tasa de interés. Todo lo demás se queda igual. Y ahora bajamos y resolvemos el pago nuevamente. Así que vaya a la fila de pago, el cursor tiene que estar en esta fila para resolver esto, y luego presionamos alfa, enter. Entonces, si la tasa de interés cambia al 7%, los pagos mensuales serán de $1,329,27. Al observar los pagos mensuales, observe cómo cuando la tasa de interés aumenta del 6% al 7%, el pago mensual aumenta en más de $130, razón por la cual la tasa de interés de una hipoteca. Es muy importante, espero que hayas encontrado esto útil.